Buenas tardes, muy agradecidos por la presencia en día de lluvia y partido de la selección. Yo le he dicho a Ladis, partido de la selección también no hace perder convocatoria y por eso se adelantó una horita. Cuando me invitaron a hablar con Emilio, pues de una, pues Emilio es un excelente conversador. Hay veces estos espacios son complicados porque la persona con la que se conversa puede ser muy buen escritor, pero no tan buen conversador. Aquí tenemos los dos reunidos en uno. Entonces, hoy estamos celebrando Tribulaciones de un espía cercano. Yo creo que es el nacimiento de un libro más que de un escritor, porque ya Emilio lleva mucho tiempo en esto, lleva muchos años, muchos libros, creo que muchos reconocimientos también. Y como es el nacimiento de un libro, pues entonces vamos a darle el protagonismo al libro. Y quisiera leerles un pedazo de un capítulo que a mí en especial yo ya le había dicho a Emilio que me había gustado mucho, Ensayo, error, daño colateral. Creo que de todo el libro es el mejor capítulo por todo. Y quiero leerles un pedazo. Aquí la cosa era más relajada, sin perder nunca el control ni el dominio de las emociones. Nada de estar por ahí refociliándose con las mulaticas, siempre briosas las morenas, a toda hora dispuestas a una rápida revolcada a cambio de nada. Tirar por tirar, sin prejuicios ni escrúpulos, también sin límite ni autocuidado. Tampoco nada de estar por ahí calcinados de la aburrición, tomando trago y hablando mierda, perdiendo el dominio de las palabras, amaneciendo en sitios equivocados, quitando el cerrojo de la discreción y del mutismo. Nada de salir sin necesidad a campo traviesa a correr el riesgo de ser capturados, confesados, torturados o hasta evaporados por el enemigo que tampoco duerme ni tiene reposo nunca. Estábamos advertidos de los riesgos, estar en medio de las sospechas permanentes de los jefes paranoicos, de los informantes, de los infiltrados y de la generosidad para aplicarle un buen machetazo a un fulano ante la sola duda y después pedir disculpas o simplemente tirarlo al río que tantos secretos guarda. En este párrafo se ven muchas cosas, hay un tono, hay una agilidad, hay una facilidad para contar, digamos que creo que es lo que las principales virtudes que tiene este libro. Yo cuando lo leía, pues me hacía, y pues para darle la palabra a Emilio, es, uno empieza un libro y la verdad es que no sabe cuándo lo va a terminar. Este libro, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? Contanos un poquito de la apopeya de... Ese libro, gracias, hombre, de todas maneras, a ustedes por la compañía y por la amistad acompañándome en este diluvio, que casi que ni vengo yo, pues que soy el que voy a hablar. Y a vos por el acompañamiento, a la universidad por el acompañamiento permanente que nos hacen. Total. Es muy, muy gratificante saber que podemos contar, porque con otras editoriales la cosa no es tan fácil. Con ustedes están permanente, incondicionalmente al lado. Lo valoramos mucho. Volviendo al tema, este libro fue muy problemático porque inicialmente cuando me encontré la historia pensé que me había ganado la lotería, porque me cayó una historia sin buscarla y entendí desde el principio que era una historia que tenía todo el potencial literario o para hacer una crónica o para hacer una relatoría o para hacer una novela o para hacer una colección de cuentos o para hacer un ejercicio literario de largo aliento con él, porque lo primero a lo que me enfrenté con la historia fue al asombro de una historia que no es común en la vida real encontrar. Usted no se va encontrando en el trasegar del día a día, caminando por ahí con un tipo que tiene la mitad de la historia de Colombia en la cabeza. Y de un momento a otro me lo encontré. Entonces me contó La primera dificultad fue tratar de contener la emoción, ser frío, ser inteligente para manejar la pregunta y para adentrarme en la historia y explorarla. Pero el problema es que como estábamos en un ambiente social, una botella y media de whisky después, ya perdí el control y me olvidó la mitad de la historia. Solo sabía que estaba enfrentado a una historia extremadamente poderosa, pero después no tomé notas, no grabé porque era una conversación informal, pero después supe que si no me ponía las pilas corría el riesgo, a menos que me hicieran una regresión o una hipnosis o yo no sé qué, volver a recordar todos esos puntos de esa historia tan poderosa que había ahí. Entonces lo primero fue perseguir al tipo que me había contado esa historia bajo un ataque de catarsis personal, bajo el efecto del licor y bajo una sobreestimación de vanidad, porque ese man en ese momento creía el rey del mundo, cuando me estaba contando esa historia.
volver a tener esa tormenta perfecta para poder recopilar toda esa historia no iba a ser fácil. Entonces me tocó perseguirlo y decirle, hombre, pero colabora pues, hombre, con la patria, hombre, vení, conversemos. Y me dijo, no, porque yo sé que hice una cosa que uno no debía hacer cuando tiene este tipo de información, y es contársela a un casi perfecto desconocido como usted. Y menos escritor y menos bien lenguilargo. O sea que no me place mucho, entonces me tocó ni siquiera seducirlo, rogarle, y no cayó en la nota hasta que un día tomó una decisión. Me sonó el teléfono y me dijo, me voy para Europa y no vuelvo, esta es la oportunidad de que usted cuente, promesa, me lo guarda 5 años y después hablamos. Entonces ahí ya le moché la mano, ya me reuní con él, organicé muchas de las ideas y redondeé toda la historia. Entonces ya me daba tiempo de escribirla, organizarla, pensarla. Como fue tan aparentemente fácil, la primera parte es un poquitico difícil, pero ya una vez recopilada la historia me la entregó desde el punto de vista cronológico. Desde que era un chiquito hasta que ya estaba en la perdedora, hasta que ya se iba a retirar para Europa. Me la contó así lineal y me la contó cronológica y con un poder de narración oral muy, muy impactante. Entonces yo pensé que ya esto estaba todo hecho y ahí fue donde empezó el problema. Porque empecé a enfrentarme con un libro que me planteaba todas las dificultades que los otros libros no me habían planteado. Entonces salió un libro, lo hicimos en compañía del profesor Macías, lo hicimos en compañía de los compañeros del taller que me expresaban que estaban seducidos ellos sí por la historia. Al profesor Macías de entrada le gustó, me ayudó mucho a consolidarla y ya teníamos el libro completo en poco tiempo. ¿En qué año? ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2006. Estamos en el 2026. La historia de un libro es larga. Entonces se logró recopilar la primera versión de la novela. 2007. Es posible, 2007-2008. 2007-2008, claro. Entonces ya estábamos ya recopilando el primer borrador de una novela que yo sabía que enfrentaba una promesa. Ahí había algo que podría valer la pena. Pero ahí empezó el portazo, porque entonces yo seguía haciendo novelas por otro lado y esas novelas de un alien. Yo empecé en esa época con la serie del Detective Tornado y eso salían uno por año. Yo salía con unos cuentos y salían, y algunos concursitos y salían. Y este libro lo empecé a presentar a convocatorias y siempre acababa de último. Siempre no funcionaba, las calificaciones eran regulares. Todos me decían que veían una promesa ahí, pero todos por algún lado me la criticaban, por algún lado no lo seducía, no lograba consolidar la aprobación. Entonces llegamos a la conclusión de que había que reestructurar muchas cosas y de un mamotreto inicial de casi 280 páginas empezamos a cambiar cosas que podrían ser accesorias, que puede que no hayan sido muy fundamentales para el hilo narrativo. Entonces empecé a podar, mejor, pero faltaba un nuevo rechazo. Ya apareció problemas con el lenguaje, entonces nos enfrentamos a una jurado que dijo que se estaba enfrentando a una novela de alta calidad literaria, pero con un personaje que era insoportablemente misógino. No me dejó pues tropelear con ella porque fue medio anónima la valoración. Pues yo le dije, pues que si todos los espías colombianos de los 70, que no haya sino uno, sí, todos eran misóginos. Eso no es problema mío, eso es problema de ese señor. Y entonces entonces me lo sacaron. Entonces que el editor dijo, yo estaba tentado a meterle en esa colección de novela que nos propuso el profesor, pero con esa valoración no lo puedo hacer, reescríbala, y otra vez, y huepucha, más reescribirla. Pero no me chocaba, o sea, había algo que no me llenaba, pero había un nuevo reto que tenía que acometer desde el oficio del escritor, cerebro activo, sentidos activos y horas nalga. Trabájele a eso, trabaje, trin. Entonces seguí trabajando, hasta que hubo otro rechazo y otro rechazo. Entonces Macías me dijo, vea, pare eso, déjelo descansar 2 o 3 años, no insista tanto con eso, aprenda más, siga creciendo desde lo creativo y desde lo escritural, y algún día encontrará usted su camino, algún día encontrará usted el tono que necesita la novela. Y entonces hubo que hacer una reescritura nueva, y ahí pasó de 220 y punto de páginas a 150 y punto de páginas. En esa época
Marisa, la compañerita, me mostró que tenía un talento especial para la corrección, porque era muy castigadora, eso era muy bacano, pero terminaba uno agarrado, pero era muy eficaz. Entonces yo decía, bueno, vamos a castigar esta novela, pues, ¿cómo es? Entonces empezamos a castigarla y yo aferrado como el náufrago a la tabla para que no me quitaran frases, para que no me castigaran imágenes, figuras. Pero dije, no, tengo que abrirme porque si no esto no va a funcionar, porque es que si uno hace una cosa 10 veces de la misma forma o de mala forma y no funcionan, hay que cambiar de estilo. Entonces me dejé guiar por esa corrección que ella me hizo tan dura, fue fuerte, fue un poquitico dolorosa. Y eso ya pasó, ya íbamos en 140 páginas, ya habíamos castigado muchas páginas. No la mitad, pero sí un porcentaje muy importante. Pero ese personaje empezó a coger una fuerza más grande. Esas historias empezaron a ser ya en un bloque unitario de narración que uno ya le creía un poquitico más. Yo me la empecé a creer. Y entonces ya cuando terminamos esa corrección, ya parí ahí otro tiempo, ya le hice una lectura muy concienzuda, ya desde mí, sin ningún tipo de afán. Que si ya llevaba 15 o 20 años esperando, esperemos un año más. Empecé a leerla y ya fue mínimo lo que le tuve que hacer. Y apareció este angelito. Entonces se le propuso a la Universidad de Envigado y la primera sorpresa fue la valoración del lector. El lector, me enfrenté a un profe que la leyó y expresó algo muy favorable a la novela. Lo que yo hubiera querido hacer hacía 20 años, por fin me lo dijeron ahora. Entonces ya encontré un lector que leyó la novela como yo la debería haber hecho hacía mucho tiempo. Entonces esto me permite llegar a un concepto muy importante que es el manejo de la obra dentro de un taller. Este es el producto total de una novela de taller, porque fue recorregida, se le arregló el motor varias veces, se le hizo alineación, balanceo, se le repintó varias veces, hasta que realmente encontramos la novela que teníamos que haber escrito desde el principio. Gracias, esto fue puro taller, porque todo en el taller, las lecturas de los compañeros, la dirección del profesor, la corrección de la que sabía más que yo de corrección, y que desde afuera lo miraba sin compasión, porque es que la compasión lo mata a uno cuando uno está, porque uno enamora de la frase. Total. Entonces ya encontramos, llegó un momento en que el libro encontró el camino que necesitaba encontrar. Cuando se le propuso a la universidad, encontré un entusiasmo que hacía tiempo no veía con otros libros míos. Porque a mí me los aceptaban, por ejemplo, los libros del detective. Ya me los aceptaban casi que sin corrección, pues con correcciones, pero ya sabían el producto que estaban comprando. Y todos los otros ya sabían lo que esperaban encontrar. Pero encontré un entusiasmo nuevo que me hizo renacer un poquitico mi ilusión como escritor. Entonces me he encontrado lectores que dicen lo que me ha dicho Carlos, lo que me ha dicho Marisa, lo que me ha dicho Macías, lo que me han dicho ya con el producto que estamos entregando, y el apoyo de la editorial ha sido muy grande. De hecho, el tiraje fue grande, bueno, se está moviendo, estamos tratando de que sea un libro que valga la pena leer, que sea un ejercicio que cambie al lector. Cuando lo conociste, ¿cuántos años tenía Nicanor? En esa época ya estaba muy setentón. No, sesentón porque ya estaba 85. Sí, o sea, ya una estaba historia grande. de 70 años, te la contaron en, no sé, unos meses. En botella y media de whisky. Botella y media de whisky, 20 años para escribirla, y a un lector le toma un día leerla. Lo que pasa es que con este señor, él la vivió toda, él la vivió durante 60 años. Pero él después tuvo mucho tiempo para pensar, porque a él, por la edad y por las condiciones de este tipo de actores políticos extremos, esa vida se acaba. Uno no es capaz de ser espía. Uno es capaz de ser espía a los 20, a los 30, pero yo creo que a los 65 años es muy difícil ser espía. Pierde la sagacidad, ya no pierde el movimiento, riesgo, hermano, todo. pierde todo. Entonces ya él había pensado mucho y ya había sufrido mucho y había tenido muchas pérdidas. El tipo ya había tenido demasiados sacrificios. Entonces él no hacía nada, él era un pensador, no hacía sino pensar él veía toda la película de su vida, todos los días de la vida, y ya la tenía clara. Hasta muchas de las frases yo diría que pueden ser de él. Entonces, para que miremos como el análisis del tiempo que tiene un libro, yo lo leí en un día, porque me encarretó y me fui derecho. Y le pasa a uno lo mismo a la hora de contar la historia, porque es que le contaron la historia de una vida, ¿cierto? Pero el libro se refiere a la historia de un espía. Y digamos que
temporalmente hay una diferencia grande ahí. Yo le haría una pregunta a Emilio, que yo me la hice cuando leí el libro, es cómo sabe uno dónde empieza una historia y dónde la debe terminar. Y pues si a mí me preguntaran, correctora, quizás yo la hubiera empezado un poquito más allá, de donde empieza. Y eso, digamos que es una sensación como lector, pero uno como escritor, ¿cómo sabe? Esa es una pregunta que yo siempre me hago y la verdad es que no es fácil encontrar esa respuesta. No, esa fórmula no tiene respuesta, porque esa fórmula funciona para un libro y para el otro no. En este caso yo me dejé llevar por el elemento narrativo que él me dispuso, porque es que párele bolas. A los 7 años de ese muchacho, a los 7 años, ya el papá se había muerto de un cáncer que se lo consumió en 3 meses y ellos lo veían morir a diario. Ellos lo veían, mi papá todos los días perdía 1 kilo, porque de pasar de ser un señor de 90 kilos se murió en una camita con 35 kilos. Y él lo vio cuando era un niño. Y la mayoría de los papás del barrio no les pasaba eso. Entonces decía, si todos los papás de mi barrio jugaban con los niños, mi papá estaba en una cama, no podía comer, se hacía las necesidades en la cama y todos los días pesaba 1 kilo menos, esa experiencia fue marcadora. Primero. Segundo, la mamá al mes o a los 15 días se va a pasar el duelo, se la llevan las monjas del colegio donde ella era voluntaria y se va a pasar el duelo a Cartagena invitada por las monjas y se ahoga. La mamá se ahoga. Le estoy contando la primera página del libro, no estoy tumbando nada. ¿Cómo voy a perder eso desde el punto de vista de la elección de un narrador? Entonces ahí estoy contando muchas cosas que explican el carácter del personaje. Entonces lo primero fue contar esa destrucción de un hogar. Los hogares casi nunca se destruyen en un mes. Los hogares se destruyen, bueno, a veces en 1 minuto por una muerte o por cualquier cosa. Pero en este caso, los niños felices del barrio de clase media se derrumbaron y quedaron desperdigados. Entonces, nadie se quería quedar con ese par de muchachitos. Eran un niño y una niña. Y entonces, nadie se quería quedar con ellos y ellos se querían quedar juntos. Pero entonces una tía por allá dijo que ella se queda con la niña. Y otro tío por allá dijo, no, yo me quedo con ese muchacho, pero de mala voluntad. Entonces sigue una separación y siguen ese sufrimiento y siguen esos abusos que se daban en los colegios. Entonces yo decía, bueno, vamos a empezar más tarde, cuando ya estaba haciendo daños o cuando ya estaba metido en pleno activismo. ¿Y cómo me pierdo esa formación de juventud? No, la avaricia literaria lo cogía uno y yo me empecé a enamorar de las pequeñas grandes historias que contribuían a la configuración del personaje. Entonces a usted le queda mucho más fácil entender cuando le conté esa infancia y cuando le conté esa adolescencia, ese sufrimiento. ¿Usted acuerda a todos esos padres en un colegio bregándose a pasar por las armas? Eso es una belleza. Y entonces, cuando usted entiende que ese personaje ya a los 25 años no le había pasado nada bueno, que la primera vez que se enamora de alguien resultó ser una guerrillera infiltrada en una organización de esta, en un sindicato, y lo vio como tan avispado, como tan de salida y sin nada que perder, porque no tenía familia cercana, no tenía nada. Entonces decía, lo perfiló y dijo, este es el hombre que yo necesito para lo que estamos planeando. Y se sabe que lo que estaban planeando era conseguirse un espía, un agente secreto colombiano, que lo más atípico que yo he visto en la historia es un agente secreto colombiano, porque estamos viendo películas desde chiquitos de James Bond y de Remington Steele y de no sé quién, donde los espías eran norteamericanos, eran británicos, rusos, ni se diga, pero un criollito enrasado en huitoto y aparece aquí, y lo perfilaron y el hombre empieza a hacer una gestión realmente valiosa y parece que reconocida a los años, porque eso era completamente clandestino y era prohibido hablar de eso, y lo reconocieron al final como casi que como un héroe de la causa. Pero después el hombre desvió el camino de lo que él estaba haciendo, de ser un espía pagado por las multinacionales de políticas, porque eran unas ONG que venían de la cortina de hierro. Eso eran muy sofisticados. Eso lo pagaba Hungría, lo pagaba Noruega, Suecia, pero se filtraba a través de Italia y Francia, que ellos mandaban cantidades impresionantes de dinero para exportar la revolución, las ONG de izquierda, en una época en que América y parte del mundo estaba podrida de las dictaduras. Las dictaduras habían hecho metástasis en todas partes y en solo América
Estaba la dictadura de Chile, estaba la dictadura de Argentina, estaba la dictadura de Uruguay, estaba la dictadura de Nicaragua, en Brasil, eso estaba completamente poseído por esa política de ultraderecha de los dictadores, que incluso nos costó la mitad del boom latinoamericano. Entonces conseguís un espía criollo, un espía local, eso es muy atípico. Dígame, ¿cómo pierdo la historia? Entonces no se podía. Esa historia me fue revelada, me cayó a mí porque me tenía que caer. Y entonces ahí empecé a contar la historia, aprovechando lo que usted me está diciendo, hermano, desde la infancia, porque creo que hay elementos que no se pueden perder. Hay saltos del tiempo, porque él después vio el camino de ser espía cuando se acabaron los dólares, que en esa época no había euros, cuando se acabaron los dólares que giraban para apoyar a los espías o a este movimiento de izquierda, lo más cerquita que había aquí era la subversión, lo más cerquita era la guerrilla, en esa época todavía ideologizada, eran con ideales de tipo político, no estaba permeada por el narcotráfico. Entonces él creyó que lo que más se parecía a la causa que él venía haciendo como espía internacional era volverse guerrillero, y se volvió lo que usted va a ver después, que empieza una parte hasta más impresionante del libro, porque la primera parte, la que podría ser un poquitico glamurosa, que es la del espía que seduce chicas y que pasa por aeropuertos y que engaña gobiernos, muy a lo detective, muy a lo espía internacional, que él lo era. Eso después se pervierte, se traslada a un guerrillero normal, y ese guerrillero ahí sí hace las del carajo. Mire después todo lo que pasa cuando le toca matar hasta su propio jefe. Total. Eso es impresionante, porque esa historia, le digo yo, lo primero fue el asombro, porque él me salía de una historia y yo decía, bueno, está bueno. No, pero espere, yo le sigo contando. Y ¡tin! Y me mete en la otra. Entonces es impresionante. Ya. Vamos a leer otro párrafo. Y en ese momento hice lo que tenía que hacer. Hablé y hablé, lloré y lloré. En ocasiones parecía un mocoso atacado y ella me acariciaba el pelo y lloraba conmigo y me abrazaba. Le conté con pelos y señales todos y cada uno de los momentos de mi vida, mi mala vida. Por primera vez, desde que recuerdo, fui honesto y conté la verdad que me dolía. Escupí las terribles claridades que me ataban a unos recuerdos escabrosos que me atiborraban de pesadillas por las noches, que me impedían pensar al derecho, que me laceraban por dentro. Con un asombro que no dejó ver reproches, Carmen me escuchó hablar de mis enredos de atentados, de militancia, de mi paso por la clandestinidad, de las constantes fugas huyéndole a todo, quizás principalmente a mí mismo, de mi condición de errante sin sosiego atropellado por las soledades y por falta de destino, y de todo lo que yo encubría bajo el atuendo del perdedor venido a menos que ella había conocido y del cual se había enamorado. Este párrafo me gusta porque yo creo que todo el libro, pues estoy hablando como lector, encierra como un aire de derrota. Yo creo que este personaje, por más aventuras, que algunas son hasta muy bonitas, que haya vivido porque rescató personas, o sea, la verdad tuvo una vida maravillosa. Yo inclusive cuando lo leí pensaba en un libro de aventuras clásico, donde le cuentan a uno el trasegar de alguien por una vida llena de riesgos, y de todas maneras yo sentía todo el tiempo un aire de derrota. Y al final lo sentí más, cuando finalmente pierde como todo ese espíritu de ser una persona de izquierda que lucha por ciertos ideales y se convierte de alguna manera en un burgués que va a administrar una empresa, y la derrota es total. Entonces yo no sé, Emilio, contanos, porque ahorita me contabas que él te contaba como con mucho ánimo con histrionismo, si ese ambiente de derrota lo pones tú o estaba en ese personaje. No, estaba, porque él vivió en el vértigo durante 30 años. Él vivió en el vértigo, él vivió en la osadía, él vivió en la aventura. Y de un momento a otro se dedica a echar barriga, aumentó según el medio para 40 kilos, se dedicó a echar barriga manejando un negocio del papá de la mujer, donde no había aventura, donde lo más osado era manejar un balance y un PIG de negocios. Entonces él se aburguesó del todo. Entonces se dedicó a las aventuras con las secretarias y a alcoholizarse y a una vida mediocre, una vida completamente rutinizada, muy poco motivante, que de hecho él tenía todavía el cerebro joven, pero estaba lleno de culpas, estaba lleno de toda una recopilación de hechos que le generaban malestar cuando se miraba al espejo. Entonces se tenía que emborrachar
tenía que meterse en aventuras para diluir un poco esa culpa que lo estaba corroyendo. Entonces, en la última época de él fue completamente entregada al conformismo. Él se dedicó al conformismo, nada le servía, nada le ayudaba. Consiguió una buena mujer y la botó, pues la desperdició. Consiguió una buena vida burguesa que le permitía organizar muchas cosas de su balance y simplemente lo ignoró, lo botó. Entonces él votó, los últimos años de la vida de él yo creo que eran malos. Ya. Malos desde el punto de vista de la autopercepción, del amor propio. Por eso cuando se volvía un pavo real, contando esas historias que nos tenía, éramos varios los que estábamos oyendo, nos tenía subyugados, estaba convertido en un pavo real. Él volvía a ganar esa notoriedad que había tenido cuando era un héroe de la lucha de la izquierda. Pero eso se le perdió hacía muchos años. Hace años le decían, nadie le volvió a decir que él era valiente, que él era el más osado, que él era el más atractivo. Nadie le volvió a decir eso, porque ya no era ni osado, ni atractivo, ni valiente. Ya era un gordo entregado a la mediocridad y a vivir de los recuerdos y a cuidarse una gota. ¿Él era de aquí, de Antioquia? Digamos que sí, para no, no, sí, pues, pero pasó. Puede que no haya nacido aquí, pero... Pues está aquí con nosotros. No se haga matar, hermano. No. Voy a leer el epígrafe de la novela. Solo existen dos maneras de ser feliz, hacerse el idiota o serlo. ¿Lo sentís o está simplemente ligado a la novela? No, eso lo ha dicho Freud. Toda la vida pues se ha citado como de Freud, porque él era de la teoría de que la felicidad es completamente difícil de capturar, que los momentos felices son evanescentes, no duran, siempre son engañosos. Un momento de felicidad se acompaña del resto del día de infelicidad o de cualquier cosa. Entonces, Freud dijo que los felices eran los que realmente eran felices porque hay un grupo de personas que son privilegiados por la vida, tienen salud, pinta, plata y no enferman y todo les cae del cielo. Y se ganan premios Nobel y hacen cosas de esas. Pero el resto de los mortales casi ninguno es así. Y hay otros que son felices, los que están bienaventurados por la idiocia, por la tontería, porque son tan poco dotados mentalmente que no se dan cuenta que son infelices. Entonces son muy felices. Y entonces él ya lo explicó, eso no lo tengo que descubrir yo, eso uno lo mira y ve que es así. Y él decía que mientras más inteligente un personaje, más sufre, porque más entiende el mundo y descubre que es una porquería. Total. Eso ya lo había hecho Discépolo en Cambalache, eso ya está descrito, los sabios ya lo han dicho. Los que no somos sabios empezamos a entender y a los 70 años entendemos que tienen razón. Pero yo creo cada vez más en esa frase y este personaje es el producto de eso. Entonces él tenía éxito en muchas de las acciones que hizo. Mucho, y ese vértigo, esa adrenalina duraba lo que duraba la misión. Una semana en Argentina sacando presos. Y venía y lo encerraban en un sindicato allá a llenar papeles. O a ver cómo los del sindicato le roban la plata. Entonces él no era feliz. Entonces él se consiguió una mujer y no le gustaba. Pues le gustaba, pero después descubría que no quería estar con ella. Y lo mismo, entonces le dieron plata y tampoco le sirvió. Él era un insatisfecho crónico, ya, como muchas personas. Emilio, léenos, hombre, léenos tu libro. Léeme este que me gusta. Y el monstruo encontró quien lo despertara. En la ruta loma abajo y en la superficie del río, hacia el entramado de casas de madera y techos de paja, cualquier chispa, como una llama encendida, alguna vela, un carbón a punto de apagarse en el fogón o el cigarrillo de algún insomne desprevenido, generó una tea de proporciones dantescas, una serpiente de lava hirviente que evocaba erupciones bíblicas o mitológicas de dioses poseídos de una furia incontenible. Paradójicamente, el agua del río se alió con su enemigo natural, el fuego, y en lugar de sofocarlo y de someterlo como siempre lo había hecho, le sirvió de conductor y lo llevó desde el origen del derrame hasta las casas que desde el principio estaban al lado y lado de su cauce. La capa de combustible era tan gruesa y salía con tanta fuerza que cabalgando por encima de la corriente no hizo sino desplazarse y quemar todo lo que encontró a su camino. Esta es la recreación de un hecho de la historia de Colombia. ¿Cuál es ese? Que fue muy impactante. Búsquelo. ¿Eso fue qué año? Eso fue en el 90 y punta, no, 98, Machuca. No, Machuca no.
El W. Pero fue, no, fue Machuca. Fue Machuca, él estuvo ahí infiltrado casi 6 meses haciendo trabajo de campo. Me encanta ese pedazo porque ahí el personaje vuelve como a la realidad. O sea, había estado, me parecía a mí como en un juego, como en una aventura tan irreal para Colombia, porque yo cuando leí a colombianos, yo dije, mira, vamos a organizar esta vaina para hacerlo creíble. Y en ese pedazo en particular, cuando se da el incidente de Machuca, no sabía que era ahí, el personaje vuelve a aterrizar, se da cuenta de que el mundo es más complejo que simplemente una aventura. Que ya no era charlando. Que no era charlando, y vuelve a ser un personaje real. Yo creo que yo lo venía leyendo y tenía otro tipo de personaje como en la mente. Es que él me contaba que cuando estuvo en ese pueblo, infiltrado, como en una tienda o haciendo nada de qué, él cometió uno de los errores que no se pueden cometer, que fue enamorarse de la gente. Entonces, si él no se hubiera generado un afecto por todas esas personas que lo querían tanto y que le celebraban todo y que les parecía que todo era bueno, entonces él desarrolló un afecto muy fuerte por esas personas y después se murieron 100 de ellos. De un día, en un momento a otro se murieron 100. Y entonces él decía, ¿y qué hago con todo este mundo de amor que me metí al cuerpo y al alma? Porque él le habían enseñado que no se podía enamorar. Y el tipo se enamora de todas esas personas y establece vínculos. Entonces él descubrió que había perdido todo ese amor y ahí fue donde la culpa se le enquistó en el alma y nunca le volvió a salir. Él dice que ahí no le volvió a salir nunca. ¿Ese plan Cóndor se da entre qué años, Emilio? El plan Cóndor era una operación, era la operación Cóndor que era, bueno, la operación Cóndor fue hecha por Estados Unidos en compañía de las dictaduras. Sobre todo fue muy fuerte en Chile y en Argentina. La operación Cóndor, que era barrer con todo lo que oliera a izquierdismo, para fortalecer la derecha, pero no con conversaciones, con diálogo, con palmaditas, sino a punta de plomo. Desapariciones, torturas, amputaciones, todo lo que hubiera que hacer. Ahí ellos, para contrarrestar, entonces las ONG europeas, porque Colombia, Venezuela no tenía el poder ni el dinero ni la logística para hacer eso, pero si eso lo mandan de Noruega vía Francia y entran aquí bultos de dólares, si son capaces de mandar personas a sacar a esa gente de allá. Y ellos descubrieron que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Nicaragua había gente muy valiosa de la izquierda democrática. Porque no eran guerrilleros, en esa época en Argentina no había guerrilleros, pero había gente intelectual, pensante, intelectuales de izquierda, científicos, gente que no apoyaba los derechos de los gobiernos de derecha, pero que estaban siendo reprimidos por el Estado y el Estado los tenía acorralados y los pisoteaba como cucarachas. Entonces ellos se tuvieron que empezar a esconder en una clandestinidad oprobiosa que no los dejaba respirar. Entonces todos se enfermaron, empezaron a sufrir enfermedades nerviosas, empezaron a aguantar hambre, empezaron a tener heridas por los atentados. Y estos grupos empezaron a infiltrar en las grandes ciudades y tenían casas de refugios, donde escondían a los heridos y donde escondían a las víctimas, pero no sabían qué hacer con ellos, porque dijeron, sí, tenemos 40 profesores ahí guardados en una finca simulando ser campesinos. Pues y es muy difícil volver un profesor universitario con 2 posgrados, hacerlo pasar por campesino, pues un día sí, 2 días sí, pero al tercer día ya la gente del campo sabe que eso es distinto y que ahí hay algo que no está cuadrando. Entonces ellos dijeron, tenemos que sacar a esta gente de aquí. Entonces hicieron toda una operación logística donde entra a trabajar dentro de otros mundo de personajes para sacar a esa gente de allá. ¿En Colombia se da durante el mandato de Turbay? Turbay es del 78 al 82. Entonces la operación Cóndor, el fuerte fue en el 75. Sí, oficialmente, porque eso fue hasta oficial, eso fue mandato del gobierno de Estados Unidos, hasta el 78, pero tuvo coletazos hasta el 81. Había recursos para limpiar de comunismo todos esos países de Centroamérica, el Cono Sur. Entonces la operación Cóndor como tal, el año fuerte fue entre el 72 y el 78, el año fuerte fue el 75. Entonces cuando ellos vieron que la cosa era en serio, que le estaban matando toda la intelectualidad universitaria argentina, chilena, todo eso, entonces ellos ¿qué hicieron? Vamos a protegerlos, vamos a defendernos contra la operación Cóndor, pero a Colombia no la tocó. Colombia no tenía dictaduras, Colombia venía saliendo del Frente Nacional, ¿se acuerda? Y después del 70 ya
ya estaba Pastrana y en el 74 ya empieza el post-Frente Nacional con López Miquelsen, que no cambió pues porque él seguía siendo represivo y todo eso, pero no eran esos niveles atroces de dictaduras salvajes como las que tenían otros países. Entonces, aquí no se vio, pero muchos colombianos contribuyeron a mejorar, a tratar de mejorar un poquitico las condiciones de todos esos luchadores que no eran guerrilleros, esa gente que no estaba armada. La única arma de ellos era el escribir y leer y pensar. Eran intelectuales. Léenos a tu gusto un pedacito que... Me cogiste a hacer quemarropa. Empecemos por el principio, que si tiene que ser bueno para atrapar, y si no, vamos a ver si me sale. Primer capítulo. Nicanor. Existen personas que tienen la capacidad de destrozar todo aquello que tocan, incluso lo que más quieren. Yo soy una de ellas. Soy el completo responsable de la gran mayoría de las cosas que hice, y si bien hay circunstancias que no escogí, no puedo culpar a nadie más que a mí mismo. En este punto en que me encuentro, estoy sin Carmen, mi esposa, la mujer que más me quiso en el mundo, la que me recuperó de la perdición cuando nos conocimos en Cuba y yo era casi un desechable que no valía un centavo. Ella creyó en mí, depositó su confianza para devolverme la fe y perdió la apuesta. Me dio un hogar, un trabajo, algo tangible en lo cual creer. Yo lo desperdicié y hoy no cuento con nada. Entonces partimos de la base de un flashback. Partimos de la base de un señor ya a los 60 y punta de años que está narrando lo que pasó de ahí para atrás. Entonces ahí, en lo que sigue, ya no empieza a contar que nació en tal parte, que hace tantos años, que mi infancia fue esto, y ya uno empieza a reconstruir la cronología del personaje. Bueno, pues siempre es bueno que participen los amigos del taller, los amigos personales, que conversen con el autor. No sé si tienen alguna pregunta para hacerle, decirle algo, para que se anime. Aquí tienen al autor que no todos los días lo tiene uno ahí, Ladis. Ladis está feliz con Emilio. Ah, está más bien correspondida. Está súper correspondida. Pues no sé si tienen algo, muchachos, para preguntar. Yo les invito a que la lean. Es una propuesta honesta donde se trata de tratar de contarla con buena literatura, tratando de configurar en un libro los tres elementos que uno trata de ponerle a lo que uno considera que es buena literatura. Una buena historia, unos buenos personajes y en lo posible un buen lenguaje. Uno trata de equilibrar esos elementos para tratar de consolidar una obra que se defienda sola, no lo que yo venga a decirles a ustedes aquí, sino que la obra se defienda y que el personaje los capture, porque esta es una novela de personaje. Ya. Y es una novela de historias. A mí me gustó. Ah, bueno, dale. Yo tengo una pregunta, Emilio, y es, ¿en algún momento en todo el libro hay alguna cosa que es ficción tuya? Yo diría que no. Hay dos cositas que no voy a decirle cuáles son, pero que son tomadas de otros personajes que los metí ahí porque necesitaba resolver asuntos cronológicos, necesitaba resolverlos. El personaje real es responsable de casi todo lo que le estoy narrando en el libro. O sea, podría decirse que da cuenta de muchas de sus acciones en su vida. Hay dos más pequeñas que engrosan el imaginario, tomados de otros personajes que también conocí, pero que no tenía nada más que contar. Le voy a decir, por ejemplo, ¿cuál? El de las Torres, los atentados a las Torres. Ese señor, ese es otro personaje que también lo conozco bastante, y él me contó esa historia como si fuera pues la gran revolución en la historia de Colombia, y eso fue una bobada. Pero ese pedacito es bueno, es bonito, ese pedacito es bueno, pero no tenía nada más para contar, porque usted sabe que a uno como escritor lo cogen por ahí muchas cosas. Yo le voy a contar la mejor novela que usted va a hacer, siéntate conmigo y verá tal cosa. Y este man me sentó así y me compré hasta una botella de ron pues en la expectativa de que era la cosa, y me salió con ese pedacito nomás. Todo lo otro era irrelevante desde el punto de vista narrativo. No digo que su vida fuera irrelevante, ni mucho menos, con respeto, sino que eso era lo más contable, lo más novelable. Entonces yo lo recuperé y me sirvió para darle un poquitico más de carne al asador dentro de las historias que estaba contando de este amigo, ¿cierto? Y así. Estos comentarios sobre la obra, Emilio, son de un concurso, ¿que participaste o no? No tiene nada que ver. El uno fue de una convocatoria. Es que es muy charro, a mí me pasan mucho esas cosas, yo creo que a todos nos pasan. Lo mandé a una convocatoria y había un jurado que me puso 95 puntos.
Y ese jurado se llama Mario Mendoza. Y después Mario se volvió el personaje más importante de la literatura de aquí en Colombia. Pero en esa época era simplemente un buen lector y profesor de literatura. Ya había sacado a Satanás. Ya había pues empezado su plan. Y al hombre le gustó. Y él me puso 95 puntos. Y por allá alguien me puso como 50 puntos. Entonces yo decía, pero ¿por qué tanta desproporción? ¿Por qué no hay como una cierta unanimidad para decir, hombre, eso es malo, eso no sirve, hombre, eso es bueno, eso sirve? No, este hombre le dio una serie de virtudes a la novela por allá en el 2010. Este man dijo, lo anotó y tengo la firma. Y tengo el permiso de él para publicarlo, por supuesto. Él anotó, la novela de espías, la zona de sombras del país, excelente propuesta. El reto de este libro es sostener el suspenso hasta el final. Porque al final yo estaba engolosinado con algunas historias que me parecían buenas en esta versión, cuando era de 240 páginas. Pero con la fuerza que tenían las historias iniciales, las últimas eran irrelevantes. Entonces el lector iba, uy, qué bacanería, qué bacanería, qué bacanería. No vale la pena lo que está contando. Entonces yo tomé la decisión con Macías, de echarle tijera a eso. Entonces él dijo aquí, y ya lo estaba intuyendo este lector, él dice, el reto de este libro es sostener el suspense hasta el final, porque él vio que el suspense que se había prometido a través de todo el libro no se sostenía. Claro, había que volverlo flaquito. Porque la historia propia del man, o las que yo me pudiera inventar, no daban para más. El reto es sostener este libro del suspenso hasta el final en cierto misterio narrativo. Merece todo el apoyo este escritor. Lo escribió, lo firmó y le puso 95 puntos. Entonces me pareció, cuando la editorial me apoyó publicándola, lo llamamos y le pedimos permiso. Porque yo después me encontré en la vida con Mario Mendoza. Yo he dado 4 conferencias con Mario Mendoza. Entonces ya nos conocíamos. Él me dice médico, ¿qué más? Entonces cuando pasó esto, yo le dije, hay la posibilidad de conseguir el apoyo tuyo con esto, pues que vos te volviste una estrella. Entonces, ¿te puedo robar la firma? Y me dijo, no, dale, tranquilo, vos la tenés. Yo la hice pública, porque la vamos a esconder. No, yo te apoyo. Entonces lo publicó. ¿Y Gilmer cuándo lo...? Yo a Gilmer se la propuse también, lo pedí como lector. Le dije, vos te mantenés muy ocupado, pero ¿por qué vos que manejas estos temas, por qué no me lees esta novela? Y Gilmer es extremadamente generoso conmigo. El tipo es absolutamente incondicional, muy querido y muy generoso. Entonces la leyó y anotó lo siguiente. Emilio tiene el ojo espía para averiguar los vericuetos más sórdidos del alma humana. Conoce el género negro como ningún otro en esta ciudad filosa. Me imagino que era por las novelas de Tornado, ¿cierto? Pero mejor conoce el oficio de narrar con mano maestra los bordes de una sociedad hipócrita y corrupta, la nuestra. Entonces él fue un lector muy entusiasta. Entonces le dije, no, pues no me eches tanto, no me des tanto piquito, escribime eso pues y mandámelo. Entonces lo mandó y aquí nos apoyamos en Gilmer, porque son lectores que yo respeto. Claro. Gilmer no solamente es un gran escritor y una gran persona pública, sino que es magíster en literatura y ha sido profesor hace muchos años de literatura. Y a mí me encanta su criterio, entonces hay que apoyar. Y le al profe, por supuesto. Y el profe Macías, que sufrió conmigo esto durante tantos años, anota: Tribulaciones de un espía cercano, más allá de ser una novela de género negro o de detectives, es un testimonio auténtico que revela secretos insospechados de la internacional brecha armada de la guerrilla latinoamericana de los años 70 y 80. Porque esto da cuenta de episodios que no se han relatado, ¿cierto? Entonces, la palabra no la entendieron y pusieron brecha, era lucha. Era lucha, claro. Siempre Está hay bien. algo que corregir en los libros, no. Siempre Lo hay que algo pasa por es ahí. que mi letra se traba como Emilio. Emilio, ¿tenés algo más para contarnos? ¿Algún secretico de la novela? ¿Alguna anécdota? Ve, el compañero va a preguntar. Dos preguntas, no sé, como llegué tarde no me di cuenta. ¿Cómo conociste el personaje? Y la segunda, ¿te identificaste en algo de tu vida personal con el personaje? No, las dos. Yo no. La historia me fue contada, me fue revelada por el protagonista, que tenía muchas ganas de botar ese entripado. Él tenía muchas ganas de hacer catarsis y de contar una cosa que lo atormentaba, porque es que él no podía hablar de eso. Él no podía hablar de eso ni con sus familiares, que no tenía, se le habían muerto todos,
ni con sus amigos que no tenía, porque estaba por allá, estuvo toda la vida en la clandestinidad. Y de los amigos de la burguesía de los últimos tiempos eran amigos de burguesía, de trago y de rumba, pero no logró consolidar. Entonces alguna vez él me dijo allá conversando que los médicos eran un poquitico detectives, que eran un poquitico, porque el trabajo de nosotros era hacer diagnósticos y tratar de coger a través de la observación del otro, sacar unas conclusiones. Y me dijo, vamos a ver qué, ¿y usted qué escribe de detectives? Vamos a ver qué tan buen detective es usted, dígame quién soy yo. Entonces yo le dije cualquier cantidad de cosas así genéricas y el tipo dijo, pues hombre, todo lo que dice es cierto, pero eso me lo dice cualquiera. Hay una cosa que usted no me va a decir nunca. Entonces yo dije, este man se está haciendo el interesante aquí, pero, bueno, cuente para ver. Yo fui el primer agente secreto de Colombia. Fui el primer espía pagado por las multinacionales de la izquierda. Entonces ya tienes mi atención, muñeco, sigamos hablando. Ya, eso fue suficiente. ¿Pago el guaro, el licor? ¿Estamos en la finca mía? Sí, estamos, sí. Entonces estamos conversando y eso así fluyó. Pero en la vida mía, no. Esto es una relatoría que incluso yo tenía al principio, contaba ahorita. Yo estaba tomando decisiones de cómo narrarlo, si como una crónica periodística, o si como una crónica normal, si como una, ¿cómo se llama eso? Un reportaje a un personaje, o si una colección de cuentos o una novela. Yo no sabía cómo contarlo. Yo sabía que había una historia muy poderosa, pero no sabía cómo contarla. Entonces ya después, con la compañía del profesor y del taller, tomamos la decisión a medida que la novela fue pidiendo cuerda, de que el escrito fue pidiendo cuerda, se fue consolidando a través de un hilo narrativo en una novela, porque tiene los elementos de una novela. Tiene el personaje principal y secundarios que se desarrollan y tienen capítulos sucesivos interconectados entre sí con un hilo narrativo identificable. Novela. Bueno, la invitación es definitivamente a leer este autor. Si lo cogen, no lo sueltan, pues es lo que les digo, los encarreta, y más que también que ser una aventura, cuenta una historia que uno de Colombia no conoce. Y creo que eso le da también un valor histórico al libro, más allá de que Emilio no pueda declararlo como una historia real. Pero la verdad a mí me sorprendió mucho la historia, no conocía que esto hubiera podido pasar en Colombia. Entonces, yo creo que la invitación es a leerlo. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por tu acompañamiento, por la compañía, muchachos. Muchas gracias.